Bienvenidos a Sabores con Lucía. Mira esa paellera, ese artefacto para cocinar rico. ¡Empezamos! Una mariscada con arroz divino. Ajíes, amarillo, rojo. Después procedemos a un tomate. Picamos en cuadros. 2 cucharadas de aceite de oliva. Temperatura media. Y vamos sofriendo todo eso, que vaya agarrando sabor. Es un procedimiento lento y riquísimo. Vamos a proceder a picar ajo, dientes de ajo. De todas maneras, al final te escribo toda la receta. 4 dientes de ajo y va incorporándose al tomate y los pimientos. Suscríbete. Gracias por visitar mi canal. Ahora mira el paquete. Arroz Valencia. Van a ser prácticamente 4 paquetes. Cada paquete es una taza. Depende de la medida, pero van a ser 4 tazas de arroz. Esta paella latina, mariscada con arroz, va a ser prácticamente para 8 a 10 personas. Procedemos a colocar las 4 tazas de arroz a fuego medio y vamos mezclándolo a que se incorpore con los ajíes, el ajo y todas las verduras. No vamos a colocar todavía ningún líquido. De todas maneras, tengo en uno de mis videos el caldo base de marisco, un video excepcional de cómo se hace la base para echarle a este arroz con marisco. En vez de usar agua, se va a usar ese líquido, la base. Mezclamos lentamente, incorporamos. Mira la base que te estaba hablando. Van a ser prácticamente de 7 a 8 tazas de ese caldo. Caldo previamente preparado con algunos mariscos, con algunas sazones o condimentos, con bijol, que es colorante o puede ser aceite o notado, sal, pimienta. Yo te explico en el video cómo prepararlo. Vamos a colocar primero 7 tazas de eso que cubra el arroz, que lo cubra. Movemos un poco. Después, cuando él se vaya cocinando, vamos a ver cuando él vaya abriendo y si le falta un poco más, se coloca otra taza más de líquido. Tenemos que estar viendo cómo abre el arroz. Este es un proceso de 45 minutos prácticamente cocinar este arroz con esta maravilla de marisco. Vamos a proceder a colocar los calamares. Esta es una bolsa que he comprado en el supermercado que viene previamente congelada. Puedes usar de todas maneras frescos, lo que son mejillones, los mejillones, camarones y almejas, sí, las compré frescas. Pero era para hacer más cantidad y que luciera hermosa y deliciosa. Ahora procedemos a colocar los camarones. Prácticamente cuando tienes una
reunión en la casa, es divino cocinar para los demás, en lo personal, porque me gusta lo que hago. Tú puedes hacer lo mismo. Paso por paso. Mira cómo lo hago. Como ya te dije, es un proceso lento, 45 minutos a 1 hora. Colocamos el líquido extra. Gracias por visitar mi canal. ¿De dónde me ves? ¿De qué país eres? ¿Te gusta el marisco? ¿O te gustan más las carnes? Movemos con las 2 manos, mucho cuidado, para que se coloque a la misma altura. Que no quede uno más arriba que otro, sino que quede parejo. Ahora vamos a proceder a colocar los mejillones y las almejas. A mí me gustan mucho las almejas, le dan un sabor súper especial. Y los mejillones le dan una textura deliciosa y se ve hermoso cuando termina de cocinar. Porque recuerda, la comida entra por los ojos. Claro, acompañado a un buen sabor. Sabores con Lucía, enseñándote mis secretos. Como puedes ver, coloco un poco más de líquido. El caldo base de mariscos, no se te olvide. Movemos un poco. Y ahora procedemos ¿a qué? A taparlo. ¿Para qué? Para que vaya cocinando completa y que el arroz vaya abriendo. Muy importante. Siempre vamos a ir chequeando cómo va el arroz, porque ya lo demás va a estar listo en unos minutos. Chequeamos de nuevo, levantamos el aluminio después de unos 25 minutos. Ten cuidado, está caliente. Vamos viendo a ver si ya abrieron los mariscos, lo que son las almejas
y mejillones. Y probamos el arroz, a ver cómo está de sal. Ya el caldo base que preparé anteriormente, le coloqué la sal. De todas maneras, en los ingredientes te explico cuánta sal hay que echarle. Recuerda, no estés tomando cerveza, porque en el momento que le eches la sal, no la vas a sentir y te va a quedar salado. Así que cuidado. Ya casi lista, ahora procedemos a colocarle los guisantes, que son las bolitas esas verdes. Mucha gente le dice petit pois. Y el pimiento rojo morrón, que es pimiento ya preparado, es suavecito. Esos vienen en lata o en un frasco. Eso más que todo le da un sabor y le sirve para la decoración. Puedes preparar la paella o la mariscada latina para sorprender a quien sea, o hasta para celebrar cumpleaños, o para la mejor ocasión, lo que tú quieras. ¡Qué aroma! La verdad, quedó rica. Cubrimos de nuevo. Y mientras que va cocinando, puedes ir a bailar un momentico. Le colocamos 2 cucharaditas de perejil picadito para que sea hermosa. Activa las notificaciones, no te pierdas mis videos, te cuento mis secretos. Gracias por visitar mi canal. Sabores con Lucía, siempre enseñándote cosas ricas. Mira cómo quedó. Sabroso. Sabores con Lucía.